tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia. Como hemos explicado durante el podcast anterior, pues el objetivo de este podcast es informar a los jóvenes sobre qué es lo que se hace en un día a día en las diferentes profesiones. En este caso tenemos, el día de hoy vamos a revisar la profesión de Ingeniería de Componente y para ello tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Silvia Licón. Ella es ingeniera industrial. Yo la conozco desde hace 18 años, tengo el placer de conocerla. Ella ha fungido como ingeniero de componentes durante 18 años, justamente el tiempo que llevamos conociéndonos, pero también trae un background como ingeniero de materiales, de procesos, y también en producción trae un historial ahí. Entonces, pues el día de hoy tenemos este placer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un honor para mí estar en este programa. Es la primera vez que estoy frente a las cámaras, pero para mí es un gusto compartirles un poco de todo lo que ha sido mi vida laboral y considero que hablar de las profesiones a los jóvenes es un tema muy importante ahorita en la actualidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Silvia. Ok, bueno, pues a continuación vamos a empezar con la sección de Icebreaker. En esta sección pues les hacemos preguntas inesperadas a los invitados. Entonces vamos a pedirle a Silvia que nos haga favor de tomar un papelito aquí del bowl. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué es que resuena contigo? Mi libro favorito. Uh-huh. Mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio. Okay. Es un libro de época. Me gusta mucho porque mis hijas dicen que soy muy cursi, pero se me hace una novela fascinante de época. Soy fan de las historias de época, entonces por eso es mi libro favorito. Y luego cada personaje principal tiene su carácter, entonces eso me encanta y me encanta cómo se sale ella con la suya, entonces por eso es mi libro favorito. Justamente estaba yo escuchando ese libro, yo creo que escuché hace una semana. Uh-huh. Y lo compré ahora en la Feria del Libro, lo compré creo que fue el jueves que empezó la Feria del Libro en las Américas. Uh-huh. Estaba escuchando que ese libro es como básicamente el precursor de toda la comedia romántica. Dicen que básicamente toda la comedia romántica en película y además que se haya hecho está relacionada a ese libro, se lo tomó como base. Yo no tenía idea la verdad de qué se trataba y lo compré justamente cuando escuché un review del libro que hablaba que básicamente ella es como una mujer muy disruptiva en su tiempo, sí. Empoderada, de esas mujeres que no se dejan, y luego él también a su parte que le corresponde, creo que él es parte de la nobleza, ¿no? Sí. También como que no está muy conforme con el papel que le toca, entonces como que ahí hacen una buena mancuerna ellos, ¿no? Sí, y luego a ella le toca vivir un momento en el que su estatus de nivel, pues no, o sea, su papá pierde poder económico, ¿verdad? Entonces el papá las quiere casar con gente de dinero para volver el estatus, pero no, ella quiere casarse por amor, no con cualquiera. Uh-huh. Y ella tiene su carácter y su coraje, y él también tiene lo suyo, y es una trama muy padre. Y ese no fue mi primer libro de época leído. Cuando estaba en la preparatoria tenía unas amigas que a ellas les encantaba la lectura y ellas solían leer mucho las novelas de Bárbara Cacho. Esas novelas también son historias de época, pero de cuando la mujer si la mujer se quedaba sola, tenía que tener un tutor o alguien que cuidara de ellas, y empezaba la trama, ¿verdad? Con que el tutor era joven y se enamoraba de su pupila. Entonces empecé con eso, y cuando llegué a Orgullo y Prejuicio, que ella tenía su carácter. Uh-huh. Esa fue la máxima para mí. Ese fue bueno. Sí. Vamos, excelente libro, Silvia. Uh-huh. Vamos, si quieres, a tomar otro antes de irnos de lleno. Si pudieras tener una cena con alguna figura histórica, ¿con quién sería y por qué? Con Albert Einstein. Okay. No sé si recuerdas que en una ocasión comenté yo que él es un científico que sabe mucho, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo tenía un pensamiento de que si él construía
algo como era la bomba atómica, podía llegar a ser el fin. Y cuando la ciencia se usaba en contra de la humanidad, pues iba a llevar a un desastre. Pero tiene muchas frases muy interesantes que a pesar de ser científico, él cree en un ser superior también. Hay un libro muy bueno de Albert Einstein que se llama El mundo como yo lo veo, no sé si yo lo leíste, si no te lo recomiendo. Es un libro más que nada filosófico, sí te platico un poquito de la historia de la ciencia, pero te habla mucho de la postura de él y algo que él manejaba mucho ahorita que habla sobre las guerras. Albert Einstein decía que una nación realmente está separada del ideal de guerra cuando evita que haya servicio militar. Que siempre que una nación continúe con servicio militar quiere decir que en el fondo sigue preparada pues, para tener una guerra. Continuamos con la sección del dato histórico. Ingeniería de componentes nació en la segunda mitad del siglo XX y eso fue cuando la electrónica y la informática comenzaron a evolucionar de una manera muy rápida. En ese momento se marcó la historia porque empezó a aparecer el transistor en 1947, también apareció la teoría de circuitos en el 50 y apareció el primer microchip en el 59. Entonces en ese momento, como estaban cambiando tanta la ciencia y estaban empezando a aparecer muchos componentes nuevos, pues el mundo de la ingeniería se dio cuenta que ya necesitaba una partición, digámoslo así, del mundo de ingeniería enfocada específicamente en componentes y así fue como nació ingeniería de componentes. Me gustaría que Silvia nos compartiera, pero en base a su experiencia, ella que considera que es ingeniería de componentes, y esto pues nuevamente con la finalidad de que todos los muchachos que nos están viendo pues entiendan qué se hace aquí y también a lo mejor si de pronto ellos estudian alguna ingeniería pues que existe la posibilidad de tomar algo porque tal vez les empiece a parecer atractivo lo que Silvia nos explique. Entonces, así mismo ahorita platicábamos justamente que incluso puede ser que nuestra propia familia a veces ni sabe qué hacemos, ¿no? Entonces, pues de pronto también resulta informativo para ellos para que sepan qué es lo que, pues, lo que hacen su papá, su mamá, en este caso Silvia, todo el día, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Qué está haciendo? Pues bueno. Entonces, ¿qué sería para ti, Silvia? Bueno, yo tengo 18 años trabajé aunque antes era Delphi y ahora APTI, como ingeniero de componentes. Hay dos particiones, ¿verdad? Hay ingeniero de componentes eléctricos o electromecánicos y lo que es ingeniería de componentes mecánicos. Yo estaba en la sección de ingeniería de componentes mecánicos. En mi sección, de acuerdo a mi experiencia, el ingeniero de componentes era un experto en cierto componente. En mi caso fue ser un expertise en lo que eran etiquetas y fasteners o lo que llamamos tornillería. Entonces, el ser un experto en cierto componente que es la ingeniería de componentes, ¿verdad? Es no nada más, una etiqueta ya. O sea, es conocer de qué materiales pueden estar hechos, qué variedades de materiales hay, qué usos le puedes dar a esa etiqueta, en dónde sí va a funcionar esa etiqueta o ese tornillo, de acuerdo al uso que se le va a dar, que si va a estar en una tablilla, qué material es necesario usar, que soporte alta temperatura, que el adhesivo no se vaya a resbalar con el calor y se caiga la etiqueta. Entonces, el ingeniero de componentes es el encargado de darle soporte al ingeniero de diseño con el componente que él necesita, en mi caso, etiquetas y tornillería, de acuerdo al uso que se le va a dar al componente y no nada más durante el proceso, sino todavía una vez instalado en el automóvil, en la puerta, en el radio, porque yo estoy en la industria automotriz, entonces nosotros validábamos que un componente cumpliera con los requisitos de acuerdo al uso automotriz requerido por el ingeniero de diseño. Entonces, prácticamente el ingeniero de componentes es experto y da soporte a los ingenieros de diseño en los componentes a los que esté dedicado. Claro, y tocabas temas interesantes como el hecho de elegir un componente que pueda alinearse con los requerimientos del producto, ¿verdad? Y parte también de lo que de pronto ocurre en ingeniería de componentes es asociarlo al precio. También a veces nos toca ver que esté alineando un poquito el precio que ellos buscan, ¿verdad? Y justamente es tratar de
de definir qué tanto podemos variar un componente para ajustarlo a un precio, pero que siga cumpliendo con lo que espera. Y incluso ingeniería de componentes tiene que, parte de su función es trabajar en equipo, tanto con el ingeniero de diseño, ingeniero mecánico, ingeniero de calidad y el comprador, porque entre el ingeniero de componentes y los cuatro, el ingeniero mecánico y el de diseño nos van a decir cuál va a ser la función y dónde va a ir el componente y qué necesita. El de calidad, que cumpla con los requisitos que nosotros vamos a decir que necesita para donde se va a usar. El ingeniero de materiales nos puede aprobar si los materiales que vamos a usar en ese componente van a soportar, van a aguantar. En caso de la tornillería es bien importante escoger las aleaciones para que los ensambles no se rompan, no se quiebren o no pasen por corrosión y luego ya no funcionen. Y finalmente el de compras, que es el que va a estar negociando por un componente que cumpla con las características que pedimos, pero que sea a un precio justo y si es posible, pues que a veces por las cantidades que se van a usar en producción, ¿verdad? Hasta puede él negociar precios más bajos, pero siempre cuidando todas las características que se requieren de un componente. Entonces, el ingeniero de componentes es muy importante. Incluso hasta trabajar con el proveedor es importante porque a veces el proveedor es el que nos mantiene ahora sí que al tanto de las nuevas tecnologías, nuevos materiales, lo que va saliendo. Mira, tú necesitas ahora, esto es lo que has usado, pero este es más resistente, este va a aguantar más. Entonces, está muy amplio el campo, aunque pareciera algo chiquito dentro de todo lo que es ingeniería. Uh-huh. Sí, no, de hecho, pues los proveedores incluso a veces nos mandan webinars y entrenamientos que pues, al final del día terminan a lo mejor en un poquito de publicidad para ellos, pero pues al final nos enseñan cómo funcionan las nuevas tecnologías. ¿Verdad? En ingeniería de componentes, ¿qué carreras has visto tú desempeñar ese rol? En ingeniería de componentes yo he visto de todo. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, ¿verdad? Y cualquiera supondría que un ingeniero industrial pues se dedica nada más a los procesos, pero no es necesariamente mucha parte es de lo que nosotros queramos este, ahondar en lo que es la ingeniería, ¿verdad? Me ha tocado trabajar con contadores que trabajan como ingeniero de componentes. Me ha tocado trabajar con administradores de empresas que trabajan como ingeniero de componentes. Claro que ellos traen un background diferente, pero la actitud de aprender y de desarrollar el proceso de ingeniería de componentes, pues no es una limitante la carrera que traigan, sino la actitud y las ganas de quererlo desarrollar y de querer hacer un buen trabajo. Exacto, eso lo platicamos ahorita antes de empezar el podcast. Pues está muy obviamente todo depende del departamento y quien esté a cargo del departamento, ¿verdad? Si la necesidad es muy crítica, pues probablemente requieran alguien con el expertise. Sin embargo, si ellos tienen todavía tiempo para el ramp up del conocimiento, por así decirlo, pues a veces sí dan oportunidad a eso, incluso carreras que de pronto parecería que no tiene sentido, pues ahí está, porque tuvieron el interés y el jefe del departamento o el departamento en sí pues tenía la disponibilidad de enseñar el rol. ¿Verdad? Incluso cuando yo llegué a Delphi, yo llegué como ingeniero de componentes de etiquetas y sí había trabajado con las etiquetas en lo que era el proceso de producción, ¿verdad? Pero cuando dijeron etiquetas, mi impresión era sencillo, un papel con adhesivo que va a ir pegado en algún lado. Pero ya cuando entro, afortunadamente teníamos al ingeniero anterior, ¿verdad? Que ya me empieza a enseñar, mira, estas son las especificaciones, para estos procesos se necesita esto, para cuando van adentro del carro se necesita una etiqueta de eso. Entonces ya empecé a aprender la diversidad de materiales y usos que puede tener una etiqueta, pero me gustó y yo pienso que es algo que se puede aplicar a distintas áreas. Claro que si ya traes un background, ¿verdad? Pues te ayuda muchísimo más. Claro.
Muy bien, pues entonces si nos pudieras platicar, Silvia, ¿cómo es un día normal en tu vida y con esta profesión? Bueno, yo inicié hace 18 años, ¿verdad? Con dos hijas pequeñas y en aquel entonces era divorciada, entonces mi día empezaba a las 4 de la mañana dejando hijas en la guardería y yéndome a trabajar. Mi día laboral era de llegar, abrir computadora y lo primero que tienes ahí son los correos de los ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño, ingenieros de calidad con sus distintos requerimientos, ¿verdad? Que yo quiero una etiqueta así, que yo quiero que apruebes un PIPA. Entonces tú pues le vas dando seguimiento a cada una de las actividades que te van pidiendo. Al principio parece difícil porque tienes que aprender a manejar tanto a tus clientes como el conocimiento. Pero pienso que ha sido una buena experiencia porque lo aprendí gracias a que todavía estaba el ingeniero de etiquetas anterior a mí, me enseñaron a manejar a mis clientes, que era el ingeniero mecánico de diseño, el ingeniero de calidad, y cuando sí decirles, sí, inmediatamente lo hacemos, o cómo darles una retroalimentación de, sabes que esto no se puede hacer así, vamos a hacerlo así, esto nos ayuda más así. El ingeniero de calidad eh, nos daba mucha presión en aprueba un componente porque ya se va a usar en producción y a veces revisándolo no, pues no lo puedes hacer porque no trae ciertas pruebas que son críticas y a veces sí, y es un estira y afloja de trabajar con ellos, ¿sabes qué? Sí lo puedo hacer, ahorita lo cambio y te lo voy a probar, pero momentáneamente en lo que está la prueba porque no va a afectar al ensamble, como había ocasiones que tenías que ser firme y decir no por esto y esto y esto, y hasta que se cumpla, se hace. Y ese era mi día a día, ¿verdad? Trabajar con mis clientes. Ya saliendo de ahí, a veces ya salía con la casa, pero tenía dos hijas que eran mi tesoro y que me hacían cambiar el chip. Saliendo del trabajo, se quedaban los componentes en el trabajo y ahora sí empezaba mi carrilla con, vámonos a la guardería por ellas, llevarlas a clases de ballet, clases de danza, clases de lo que tuvieran, después de ahí hacer tareas con ellas y llegaba la noche y al siguiente día lo mismo. Ya un fin de semana pues ya era de relax y para nosotras tres, pero a veces hasta corto se me hacía el día porque era estar dándole soporte y atención a cada una de las situaciones que teníamos en componentes. Y dice uno, es un componente, las situaciones van a ser igual, pero se presentan distintos casos dependiendo del uso del componente. Uh-huh. Digo, de manera general, pues en ingeniería de componentes lo que se haría es revisión de documentos, documentación de calidad de los PIPAs, y respuesta. Y todo es a través del correo, ¿verdad? Porque eso está interesante que los muchachos lo sepan, que realmente pues uno en las oficinas casi todo se rige por los correos y juntos, ahí van a ver en todos. No, y adicional a todo eso, o sea, una vez que te piden un componente, primero tienes que verificar si ya existe y lo pueden usar. Si no existe, entonces empezar con la papelería. Vamos a crear el número de parte, hacer el dibujo, liberarlo, se le manda al ingeniero mecánico, al de compras, hasta que ponen la orden de compra, el proveedor empieza a trabajar en enviarla, lo que se le llama el PIPA, que es la aprobación de primera vez del componente para usarse en producción. Y ahí en esa parte es muy interesante porque ahí es donde nosotros revisamos que todas las pruebas o todas las validaciones del componente que debe de cumplir, y entonces ya si las cumple, ya se puede usar, ¿verdad? Pero aunado a todo esto, aunque ya esté el componente hecho, ya lo tengo, vienen diferentes técnicas, diferentes materiales, o el comprador encontró un nuevo proveedor que nos va a dar un mejor precio y entonces es cuando vienen los cambios con nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer un análisis del componente si el que nos están ofreciendo
cumple con todos los requisitos que nosotros necesitamos y nos va a dar un ahorro y entonces ya procedemos a, no, pues ya revisamos los materiales, ya revisamos las pruebas, si es factible que cambiemos, que agreguemos este proveedor o que lo cambiemos según sea el caso. Y esa es otra de las partes que como ingeniero de componentes nosotros ayudamos en el proceso. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de ser un ingeniero de componentes? Lo que más me gusta de ser un ingeniero en componentes es que te vuelves experto en el componente. Lo conoces muy bien y puedes ser soporte en muchas ocasiones para el ingeniero. Ya no vienes con la superficialidad del componente, porque ves un tornillo y crees que ese tornillo lo puedes poner en todos lados y no es así. El tornillo necesita cierta aleación, cierto recubrimiento para que, por ejemplo, en los carros, que es la industria automotriz, ¿verdad? Que con el agua se le juntan las sales y luego se corroe, se quiebra el componente. Ya cuando yo veo un carro, ¿verdad? Digo, ay, ojalá que tenga una buena etiqueta que me diga dónde está qué es lo que hace corto aquí, que no le debo aplastar acá, o así. O cuando está un tornillo, los de las baterías simplemente, ¿verdad? Que se llenan de sal y ya no permiten que pase la corriente eléctrica. Entonces, esos descubrimientos que vas haciendo en el área de ingeniería de componentes se vuelven más interesantes en la vida diaria porque ya es, mira, esta no se borra. Mira, esta etiqueta tiene un recubrimiento para que, mira, este tornillo es negro, pero porque tiene un recubrimiento de esto y va a aguantar. Por estética lo pusieron así brillosito para que se vea bonito y es lo interesante de ingeniería de componentes. Y ahorita tocaste un tema bien interesante. 10, 20 años después, de pronto un carro todavía puede estar necesitando que la etiqueta le diga qué es ese componente, ¿no? O sea, esto que está aquí, ¿qué es? Entonces, a lo mejor un trabajo que para nosotros pudiera ser del día a día, pues es bien crucial en el futuro, a lo mejor de alguien que esté arreglando ese carro, ¿no? Igual con los tornillos, como dices, en ciudades como en Estados Unidos, donde neva mucho y que echan sal en los pisos, supongo que está salpique, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que el tornillo cumpla, ¿no? Obviamente, algunos por seguridad, otros simplemente por estética, pero igual pues no quieres que se le caiga ahí a una parte de tu carro a medio camino, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, el hecho de estar considerando tu impacto a largo plazo, ¿no? ¿Y cuáles crees que son los beneficios de tu carrera, o en este caso no de la carrera, sino de tu profesión frente a las otras profesiones? Bueno, en este caso yo creo que cada profesión tiene lo suyo propio. Todo va más bien de acuerdo a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta desempeñar? Porque yo puedo decir, no, ingeniería de componentes es la base de todo y es importante porque sin un componente a veces no puedes hacer una cosa. Incluso estamos rodeados de cosas materiales, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí se necesita una tela, un cojín, un hilo, que son componentes a final de cuentas y esas tres cosas juntas forman una cosa, ¿verdad? Pero igual el médico puede decir, no, la profesión más importante es la medicina porque nosotros salvamos vidas y es crucial la vida de una persona y se debe de cuidar. Más sin embargo, yo podría decir, bueno, sí, tú puedes operar a un paciente que llegue de urgencia, pero si no hubiera una ambulancia que lleva todos los componentes automotrices, a lo mejor el paciente no puede llegar a tiempo a tu cirugía. Entonces yo pienso que cada profesión tiene lo suyo, no considero yo que sea una más que otra. Cada quien tiene su función. Claro que a mí me gusta la de ingeniería de componentes porque yo me siento a gusto con los números, con los componentes, con las validaciones, revisar pruebas, ver lo que se forma después de tener tanto componente, ¿verdad? Y para otros es dirán, guácala, ¿qué voy a hacer yo con eso? A mí me gusta tratar con la gente, hablar, platicar, ser psicólogo, escucharlo. Entonces, cada quien tiene lo suyo y todos somos un conjunto y nos interrelacionamos de alguna manera. ¿Cómo comparas tu profesión en cuestión de manera general contra otras profesiones en cuanto a salario?
Yo considero, bueno, yo empecé en el 95 cuando estaba el auge de la maquiladora en México, ¿verdad? Que se estaban viniendo muchos trabajos. Entonces, esto es como la ley de la oferta y la demanda. Lo que más necesites es lo que va a ser mejor pagado, lo que menos necesites o consideres menos importante ante la sociedad va a ser menos pagado. En la época de mi mamá, un maestro era el mejor pagado, respetado, y ahorita, en la situación de ahorita, yo considero que la ingeniería tiene un salario promedio alto para vivir bien, siempre y cuando tú te desempeñes, tengas la actitud de trabajarlo bien, ¿verdad? Hay una diferencia o un rango de salarios muy diferentes, como dices tú, desde un principiante, un operador, un ingeniero, un gerente, pero ya es como tú lo vayas desarrollando. Pero en general, yo pienso que una ingeniería y a la vez una maquila que muchas veces tiene el estigma de que es un trabajo esclavizado, de mucha demanda, que te ponen a trabajar de más. Yo considero, en mi experiencia y en lo que yo he trabajado en la maquila, yo pienso que ha sido muy benévola, tiene prestaciones, no tengo las vacaciones de 2 meses como un maestro, ¿verdad? Pero yo creo que mi salario lo compensa, puedo vivir bien, puedo darle una buena vida a mi familia, tenemos tiempo y dinero para convivir y para tener unas buenas vacaciones, porque no, para mí las vacaciones son algo muy importante en mi familia. Entonces yo considero que un salario de un ingeniero es un salario promedio bueno para una vida buena. Uh-huh. Digamos que al final del día, pues bien pagada, una profesión justa, digámoslo así. Uh-huh. En tu profesión, Silvia, ¿cuáles son las posibilidades de ascenso? Bueno, como ingeniero de componentes, eh, yo pienso que sí hay ascenso, pero a veces es difícil porque te encasillas. Por ejemplo, cuando yo llegué como ingeniero de componentes, en aquel entonces la, la compañía tenía muchos expertices arriba, ¿verdad? Entonces podías ir subiendo, pero primero eras un ingeniero de componentes que sabía de etiquetas. Después podías ascender a ser un expertise de etiquetas, pero por la experiencia y los conocimientos que ya habías adquirido. Después ya llegabas a un rango que era el líder de etiquetas global y podía manejar todas las etiquetas, pero con todos los involucrados, tanto con el ingeniero de calidad, el ingeniero de procesos, el ingeniero mecánico, el ingeniero de diseño, el project manager, el de compras y el de componentes. Entonces, en aquel entonces sí había mucha oportunidad de ascenso. La compañía se fue haciendo como más compacta y esos expertices que estaban arriba de uno ya fueron menos, entonces ya la posibilidad no era de ascender hacia arriba, sino de ascender, por ejemplo, en mi caso, bueno, dame un commodity más, ya dominé el que tengo, dame uno más, pero asciéndeme a lo mejor económicamente, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que nada más en la compañía que estás trabajando puedas ascender. Muchas veces el ascenso no es dentro de tu compañía, a veces el ascenso es fuera. Ya tienes el conocimiento, ya lo sabes manejar, ya te puedes vender en otro lado, ya no como un ingeniero de componentes, sino como un ingeniero expertise o como un gerente del área de componentes, y eso también es un ascenso. Entonces yo pienso que las oportunidades sí son bastantes si uno quiere. Una vez que asciendes en alguna de esas ramas que mencionaste, tienes que sacrificar un poco el enfoque que das, o sea, es decir, el rol comienza a cambiar un poco, ¿o no? Bueno, eso depende, ¿verdad? Claro que sí hay sacrificios. Por ejemplo, cuando yo tenía solo etiquetas y luego pedí que me dieran tornillos como ascenso, ¿verdad? Tenía que distribuir mi tiempo entre dos commodities, entre más clientes, porque
A veces un ingeniero me pedía tornillos y otro proyector requería etiquetas. Entonces, es cuestión de organizar. Al principio va a ser difícil en lo que tienes el conocimiento y en lo que te organizas, pero vas aprendiéndolo a manejar. Ahora, si tu ascenso es, por ejemplo, de ser ingeniero a ser el líder de los ingenieros, entonces ya no te vas a enfocar en un componente, ¿verdad? Sino en el manejo de todo el grupo para que todos atiendan bien a sus clientes y ya es un enfoque diferente manejar a todo el grupo en ese ascenso que manejarlo porque adquiriste otro commodity parecido, similar o algo así. Entonces, dependiendo del ascenso, es como va a cambiar las actividades. Sí, y eso te lo pregunto porque, digo, muchas veces los muchachos no están muy seguros si para ciertos roles de liderazgo de pronto necesitan un expertise mayor de ingeniería, ¿verdad? O también hay muchas veces que a los muchachos les gusta en sí el trabajo de campo, ¿verdad? O sea, les gusta estar, pues ellos con la tablilla y eso, entonces es interesante que ellos también comprendan que, como dijiste, hay muchas opciones. Algunas opciones puede ser, sí, cambiar el enfoque completamente, pero sigue habiendo otras opciones, a lo mejor hacia los lados, ¿verdad? Donde puedes seguir haciendo trabajo de campo, pero aún así ascender, como en tu caso, que es tomar más de un commodity, ¿verdad? De pronto a lo mejor eso puede ayudar. En tu caso, ¿qué tan difícil fue para ti compaginar esta profesión? Yo pienso que no es complicado, es cuestión de organizarse. Al principio, a lo mejor sí estás aprendiendo y conociendo y a lo mejor te va a requerir más tiempo de lo que es tu horario de trabajo, ¿verdad? Pero es cuestión de organización. Por ejemplo, mis hijas a tal hora van a la guardería. He estado en compañías muy benévolas, o al menos así se me ha presentado, ¿verdad? En el que, por ejemplo, a veces tenía que salir a mediodía a recoger a una de la escuela para llevarla a la guardería, o me hablaron de la escuela porque tiene una queja de la niña y hay que atenderla. Ingeniería de componentes, no, como no estás en una planta de producción, puedes organizar tus tiempos. Y a lo mejor me salgo una hora a atender la junta y esa hora no me va a afectar en mi día como ingeniero de componentes, pero esa hora que salí, a lo mejor la puedo recuperar más tarde o puedo, de esa hora, 10 minutos le dedico este día, 10 minutos otro día, pero en sí la compañía es muy benévola, sobre todo con las mamás, porque tenemos hijos y a veces nos permite acoplar el horario de trabajo de acuerdo a las necesidades que tenemos en casa. Entonces, no se me ha hecho a mí difícil y no nada más en ingeniería de componentes, en otras compañías también es nada más cuestión de organizarse, tener controlado tu trabajo para poder seguir con tu vida externa, con lo que va fuera del trabajo, ¿verdad? En mi caso, mi vida de ser mamá, ahora de ser esposa y mamá y abuela, yo considero que es cuestión de organización. Ok. En tu percepción, ¿qué perfil debería de tener una persona para ser un buen ingeniero de componentes? Primero que nada, las ganas de querer ahondar en lo que son los componentes, ¿verdad? Hay que tener mucha curiosidad, porque en la ingeniería de componentes lo que más te piden son retroalimentaciones de los componentes. Entonces tienes que tener esa curiosidad de, me están pidiendo un tornillo que va a ser ensamblado en un plástico. A ver, entonces, ¿qué requiere un tornillo para ensamblarse en un plástico? Ah, pues debe ser de este material, porque si es de un acero más fuerte, te puede romper el plástico, se puede barrer, puede originar problemas. Entonces es mejor que sea de una aleación menos dura. Pero tienes que tener la curiosidad de buscar. Ahorita yo considero que estamos en una época muy fácil de obtener información porque ahorita el internet te da todo.
te da, si, por ejemplo, en los tornillos, ¿verdad? Desde cómo se construye un tornillo hasta cuando lo vas a ensamblar, cuando lo vas a poner en el ensamble, el internet te lo muestra. Mira, hay diferentes procesos para hacer un tornillo. Uno es con el calor, otro es que te venden las tiras de como alambrón y le van dando forma a la cabeza, a la rosca, a la punta, y otras ocasiones es con molde. Echan el material, lo hacen líquido y es como lo hacen dependiendo de dónde se va a usar, pero más que nada tener la curiosidad de querer saber e investigar. Otra de las cosas que yo pienso que son necesarias en un ingeniero de componentes es también tener el espíritu de servicio, porque como ingeniero de componentes tú eres una persona de servicio para tus clientes. En mi caso, mis clientes eran el ingeniero de diseño, el ingeniero mecánico, el buyer, el de calidad y, o sea, aunque lleguen ellos a veces con el apuro y el enojo, tú debes de estar con una actitud de servicio. Ok, mira, tú tienes apuro, pero esto sucede, vamos a hacerlo así. Y con esa actitud de servicio bajas la tensión, el apuro y puedes llegar a un arreglo y a resolver el problema más fácil. Entonces, esa actitud de servicio y ese instinto de curiosidad para mí son muy importantes en un ingeniero de componentes. Ok. ¿Cuál era tu trabajo soñado de niña, Silvia? Mi trabajo soñado de niña, yo digo que no lo tenía. En aquel entonces no había, yo vivía en Delicias, una ciudad chiquita, entonces pues yo decía ser secretaria, andar guapa, tener escritorio, las uñas largas, sentarme en una máquina de escribir y ya. Pero cuando llego y luego nada más se necesitaba secundaria, entonces, pues no, yo en aquel entonces con ser secretaria era suficiente y pues a lo mejor querer ser mamá y ese yo creo que era mi... Ese era tu trabajo soñado. Ajá, en aquel entonces. Sí. ¿Por qué no perseguiste ese sueño? Bueno, cuando salí de la secundaria nos hacían un examen de vocacional. Cuando me hacen a mí el examen vocacional me dicen, no, usted no sabe qué es lo que quiere. Por favor, mejor entre a la preparatoria y ya después de la preparatoria ya usted decide qué es lo que va a hacer. Entonces llego a la preparatoria y me doy cuenta que no nada más puede uno ser secretaria, ¿verdad? Que puede hacer uno muchas cosas. Y ahí es donde me gusta me doy cuenta que las matemáticas me daban fácilmente, me gusta mucho el dibujo técnico, se me facilitaba mucho, entonces ya ahí como que ya el ser secretaria pues no era lo máximo para mí, ya era una ingeniería, poder construir cosas, lo que me llamaba mucho la atención era el diseño artístico industrial, que era la estética de las cosas, o sea, el físico de un refrigerador, cómo se va a ver un tostador, ¿no? Pero pues va cambiando conforme va pasando la vida. ¿Qué tanto crees entonces tú que una persona puede cambiar sus intereses a lo largo de su vida? Estamos en constante cambio. No son los mismos intereses ni de niño, ni de adolescente, ni de joven, ni de adulto, ni en la vejez. Entonces, la vida es un constante cambio. De niño, lo único que quieres es jugar, pero cuando eres adulto, ya llegas a una madurez diferente que dices tú, sí, escogí bien mi carrera y quiero desarrollarla. En ingeniería industrial, yo pienso que el campo es enorme, lo puedes desarrollar en muchas áreas, pero ingeniería de componentes se me fue dando. Yo inicié como técnico de ingeniero de procesos, pero se fue dando y incluso, aunque trabajé mi mayor parte en componentes, la que más me gustó fue materiales. Pero es conforme va pasando la vida, ¿verdad? Ya cuando eres un adulto, no, pues me tengo que establecer, tengo que ganar más dinero, le voy a echar más ganas en mi carrera, le voy a poner más atención a eso. Entonces, no te encasillas. Y si no cambias, entonces yo pienso que te estancas. ¿Qué le preguntarías a alguien que quiere ser ingeniero de componentes en una entrevista? Primero que nada,
La primera sería, ¿sabes lo que hace un ingeniero de componentes? Ahora también le preguntaría, ¿qué me puedes decir de los componentes que vas a manejar? En mi caso, ¿qué me puedes contar de una etiqueta? ¿Qué me puedes contar de un tornillo? ¿Qué me puedes contar de un bracket? Para saber si, si, si tiene el conocimiento o si tiene la curiosidad al menos de conocer el componente, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿qué tal eres para trabajar en equipo? Porque como el ingeniero de componentes no trabaja solo, es un trabajo en equipo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el tornillo que pediste, va a cumplir con el ensamble, no se va a trozar, va a estar dentro del rango de precios que el de compras quiere y el cliente va a estar contento con esa parte que tú pediste ya ensamblada en lo que él va a recibir. Entonces, ¿estás dispuesto a tratar con amabilidad a los que requieren tu ayuda? Eso es básico. ¿Qué tanta disponibilidad tienes para con los demás? Porque tu día a día es estar negociando con tus clientes. ¿Sabes qué? Mira, mejor usa ya está hecho, ya tiene el pipap, ya no requerimos pruebas y en tu ensamble no va a haber ningún problema. O sabes que no, ese no cumple, hay que hacerlo, hay que pedirlo de este material. Entonces, otra de las cosas que le preguntaría sería, ¿cómo manejas una relación complicada con tus compañeros de trabajo? Porque muchas veces se vienen los picos de trabajo, ¿verdad? Y tienes que o pedir ayuda o ayudar. Entonces, ¿cómo te llevas con, tengo un compañero con el que me llevo de la patada, no me cae bien, tiene una actitud negativa, pero tener la prudencia de tratar de llevar esa relación para poder o ayudarle o recibir la ayuda que necesita. Ahora, ¿estás acostumbrado a trabajar bajo presión? Porque hay veces, y más últimamente, ¿verdad? La tecnología está cambiando muy rápidamente y todo lo quieren para allá. Y a veces tienes encima al ingeniero mecánico y ya lo hiciste y ya te mandaron las muestras y sí pasa y tú pásalo porque yo ya voy a construir el ensamble. Entonces es una presión constante y no es de 1 hora, de 2 horas, a veces son de días o de semanas con las que tienes que aprender a trabajar y aprenderlas a manejar de manera que no te afecten, porque a veces tanta presión te lleva a problemas de salud. Entonces, saberlo manejar es importante. Ahora también, ¿qué tan abierto eres para escuchar otras opiniones, aun cuando crees que no tiene la razón la otra parte, ¿verdad? Yo pienso que el escuchar la opinión de la otra persona te vuelve empático, aunque no estés de acuerdo. Ya una vez que él se siente escuchado, ya le puedes decir, ok, tú quieres esto, pero no se puede por esto y esto. Y una vez que lo escuchas, él también te va a escuchar y puedes llegar a un arreglo o a una solución con ese ingeniero, ¿verdad? Claro. Digo, pues a manera de resumen, yo creo que tocaste varios puntos interesantes. Tocaste, obviamente se espera de un ingeniero que traiga sus hard skills, que es decir, pues el conocimiento técnico. Y se espera que también traiga la parte de los soft skills, ¿verdad? Que en este caso son habilidades blandas, como en este caso el trabajo en equipo, manejo de problemas, curiosidad. Entonces, claro, eso es yo creo que parte de lo que siempre se busca en las entrevistas. Entonces es importante pues, que los muchachos también lo muestren justo esas cartas, ¿verdad? Cuando vayan a alguna entrevista. Entonces, pues ya nada más para cerrar, Silvia, ¿qué consejo les darías a los estudiantes? A los estudiantes yo les diría que se fijaran muy bien en lo que les gusta hacer. Ver qué carreras se acoplan. O sea, a mí me gustan, ahorita es muy común los videojuegos, los TikToks, los medios sociales, ¿verdad? Ok, a mí me gustan los videojuegos. Bueno, ¿en qué carrera puedo aplicar? ¿Puedo desarrollar videojuegos? ¿Puedo eh, participar en el armazón de un Xbox? ¿O en qué puedo aplicar eso que me gusta en la vida diaria? ¿Cómo se hace? ¿Estaría yo dispuesto a invertir mi tiempo en esa parte? Porque ahorita nos dejamos
yo noto que los jóvenes se dejan llevar. Primero, no, como que están muy cerrados a la responsabilidad y al entregarse a un trabajo, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo quiero fácil y listo. Pero muchas veces, o sea, no es nada más lo fácil. Entonces, concéntrate qué es lo que te gusta, a qué carrera lo puedes aplicar y aparte de que a qué carrera lo puedes aplicar, piensa que de eso a lo mejor es de lo que vas a vivir. Entonces, también enfócate que tenga área de trabajo, porque si yo quiero cuidar ballenas, pero vivo en el desierto, ¿verdad? Pues no, y si te piensas quedar en el desierto, pues nunca lo vas a llevar a cabo, ¿no? Pues tengo que estudiar biología marina, me voy a tener que ir a la costa, voy a tener que vivir a lo mejor en barcos, aguanto los mareos, son todos esos detalles. O sea, si lo quieres hacer, primero infórmate de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a desarrollar y si de eso piensas vivir, cómo lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, finalmente, Silvia, ¿qué consejo le darías a la Silvia que quería ser secretaria? ¿Qué le diría? Que fuera aventada. En aquel entonces yo era muy tímida, muy seria, no platicadora, e incluso cuando estaba con gente yo decía, ¿qué le pregunto para sacar plática, verdad? Que no le dé vergüenza de nada, que no se detenga, que se aviente las oportunidades, porque las oportunidades, si no las aprovechas tú, alguien más las va a aprovechar. Otra de las cosas es de que no te imagines las situaciones. Muchas veces dices, no, no me lo van a dar, no, me van a decir que no. El no ya lo tienes. Entonces, pregunta, como quiera pega el chicle y es un sí, y lo logras. Entonces, nunca te conformes con el pensamiento del no, porque es un pensamiento. Aviéntate para ver si hay un sí. Y creo que me ha funcionado ya últimamente. Ya cuando se me quitó la vergüenza, funcionó. Pues aquí estás, mira. Justo. No, pues qué bonito consejo, Silvia. Bueno, pues con eso yo creo que cerramos. Espero pues que la información haya sido de utilidad. Espero que te la hayas pasado muy padre, Silvia. Para nosotros fue un placer tenerte con nosotros y pues tener el placer de que hayas compartido con nosotros pues esta aventura, ¿no? No, para mí en realidad fue una plática. Estaba dudosa de la primera vez que estoy frente a cámara, entonces yo estaba dudosa de si sí o si no, pero ha sido una experiencia muy padre, me gustó, lo volvería a hacer y como te digo, ya a estas alturas ya uno ni vergüenza tiene ya. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hace con uno con más confianza. Muchas gracias, sí, claro muchas gracias por haberme invitado. No, muchísimas gracias, es un placer tenerte de vuelta con nosotros en un día de estos y mira un pequeño detallito. Ay, muchas gracias. Híjole, va a ser como trofeo para mí ahora sí. Muchas gracias y espero que que mi experiencia sirva para las nuevas generaciones que yo siento que estamos muy perdidos en la inmensidad de cosas que se pueden hacer hoy en día. Así es, pues esperemos que este podcast ayude justo a eso, ¿no? Pues bueno, sin más por el momento, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. No se olviden, si les gustó el video, darle like, suscríbanse, dejen en los comentarios si quieren ver alguna otra profesión. Y pues dentro de poquito la estaremos trayendo para ustedes. Muchas gracias.